La granja abandonada. Mi nombre es Samuel, y crecí en una granja a las afueras de un pequeño pueblo en el norte de México. Mi padre, un hombre trabajador y práctico, siempre decía que la tierra tenía vida propia y que si la tratabas bien, te lo devolvería en cosechas abundantes. Durante años vivimos de esa tierra, cuidando los animales y los cultivos como si fueran parte de nuestra familia. Pero una noche, todo cambió, y aún hoy no puedo explicar lo que ocurrió. Era mediados de otoño, una época en la que el aire es fresco y el cielo parece más claro. Me encontraba solo en la granja porque mi padre había viajado al pueblo vecino para resolver asuntos de negocios, y yo me quedé encargado de todo. Las cosas estaban tranquilas, o al menos eso pensaba. Fue durante esa semana que comenzaron los eventos extraños. Todo empezó con los animales. Una noche, escuché ruidos fuertes provenientes del corral. Pensé que algún coyote había logrado meterse, así que tomé mi linterna y mi rifle y salí a investigar. Al llegar, encontré a las vacas y caballos agrupados en un rincón, temblando como si hubieran visto un depredador. Revisé el perímetro, pero no encontré señales de que algo hubiera entrado. Lo único fuera de lo común era un fuerte olor metálico en el aire, como a óxido. Decidí ignorarlo y regresé a la casa. A la noche siguiente, las cosas se intensificaron. Cerca de las 3 de la madrugada, me despertó un sonido extraño, como un zumbido grave que resonaba en el aire. Era constante, como si viniera desde el cielo. Salí de la casa, y lo que vi me dejó helado. Sobre el campo, había una luz que parecía flotar en el aire, moviéndose lentamente. Era grande, del tamaño de un auto, y emitía un resplandor blanco azulado. No había ningún sonido mecánico, solo ese zumbido. Me quedé paralizado, observándola, hasta que de repente se apagó, dejando el campo en una oscuridad absoluta. Por la mañana, fui a revisar el área donde había visto la luz. El pasto estaba quemado en un patrón circular perfecto, como si alguien hubiera usado un compás gigante para marcarlo. Me agaché para tocarlo, pero el suelo estaba frío, más frío de lo que debería estar en una mañana de otoño. Intenté explicarme lo que había visto. ¿Un dron? ¿Un helicóptero experimental? Pero nada cuadraba. Durante los siguientes días, los eventos se hicieron más frecuentes. Cada noche, veía las luces en diferentes partes de la granja, siempre flotando, siempre en silencio. Los animales estaban cada vez más inquietos, y yo apenas podía dormir. Decidí llamar a mi padre, pero la línea del teléfono estaba muerta. No tenía forma de contactarlo ni de pedir ayuda. Una noche, todo llegó a un punto culminante. Eran alrededor de las 2 de la mañana cuando escuché un ruido fuerte, como si algo hubiera caído en el campo. Me levanté de un salto, tomé mi linterna y salí corriendo. El aire estaba helado, y el olor metálico era más intenso que nunca. Cuando llegué al campo, vi algo que nunca olvidaré. En el centro del terreno, donde antes estaban mis cultivos, había una especie de máquina o nave. Era metálica, de forma ovalada, y su superficie reflejaba la luz de las estrellas. No emitía ningún sonido, pero podía sentir una vibración en el suelo, como si estuviera viva. Me acerqué lentamente, con el corazón latiendo a toda velocidad, y entonces lo vi. Cerca de la nave había figuras. Eran altas, delgadas, y su piel parecía brillar débilmente bajo la luz. No eran humanas. Sus cabezas eran alargadas, con ojos grandes y oscuros que parecían atravesarme. No tenían boca ni nariz, solo esas miradas penetrantes. Me quedé congelado, incapaz de moverme. Una de las figuras giró su cabeza hacia mí, y en ese momento sentí un peso inmenso en el pecho, como si estuvieran controlándome de alguna manera. No sé cuánto tiempo estuve allí,
pero lo siguiente que recuerdo es despertar en el suelo, con el sol ya saliendo. La nave y las figuras habían desaparecido, pero en el lugar donde había estado, encontré otro círculo quemado, mucho más grande que el anterior. Esa mañana, descubrí que varios de los animales habían desaparecido. No había rastros de ellos, como si simplemente hubieran sido borrados del mapa. Cuando mi padre regresó, intenté contarle lo que había pasado, pero él no me creyó. Dijo que debía haber sido algún fenómeno meteorológico, o que tal vez estaba demasiado cansado y había imaginado cosas. Pero yo sé lo que vi. La granja nunca volvió a ser la misma. Los cultivos dejaron de crecer, y los pocos animales que nos quedaban estaban débiles y enfermizos. Finalmente, mi padre decidió vender la propiedad y mudarnos. Hasta hoy, no sé qué ocurrió exactamente en esa granja, pero cada vez que miro al cielo estrellado, me pregunto si esas luces volverán y qué es lo que realmente querían. Si llegaste hasta aquí, comenta luces. Continuamos. La base lunar perdida. Mi nombre es Elena, y soy astronauta. Durante los últimos años, he formado parte de varias misiones espaciales, pero nada podría haberme preparado para lo que experimenté en la Luna. Esta historia no aparece en los registros oficiales, pero necesito contarla, aunque nadie me crea. Todo comenzó con una llamada de emergencia desde la base lunar Águila 7, una instalación científica que estudiaba el subsuelo lunar y buscaba recursos minerales para futuras colonias. La base dejó de transmitir de forma repentina, y la última comunicación fue apenas un susurro: no estamos solos. Después, el silencio absoluto. La misión era simple. Mi equipo y yo debíamos viajar a la Luna, investigar qué había sucedido y recuperar a cualquier sobreviviente. Éramos un grupo de 5, yo, el capitán Morgan, los ingenieros Víctor y Samira, y el médico de la misión, Daniel. Nuestra nave tardó 3 días en llegar, y durante el trayecto, todos tratábamos de mantener una actitud profesional, aunque el aire estaba cargado de tensión. ¿Qué podía haber fallado en una base tan avanzada? ¿Un problema técnico? ¿Un accidente? Nadie quería decirlo en voz alta, pero todos teníamos miedo de lo desconocido. Cuando aterrizamos cerca de la base, lo primero que notamos fue el silencio. En la Luna, la falta de atmósfera hace que todo sea inquietantemente tranquilo, pero esto era diferente. La base parecía intacta desde el exterior, pero no había señales de actividad. Ni luces, ni movimiento. Solo polvo lunar acumulado en las cúpulas de observación y en las estructuras metálicas. Entramos por la esclusa principal, y el primer golpe fue el olor. A pesar de los trajes espaciales, un aroma metálico y rancio parecía filtrarse a través de nuestros filtros. Las luces internas parpadeaban, y el aire estaba frío, mucho más frío de lo que debería estar en una instalación presurizada. Los pasillos estaban vacíos. No había rastros de los 15 científicos y técnicos que trabajaban allí. Sus habitaciones estaban ordenadas, con ropa doblada y objetos personales en sus lugares. Todo parecía normal, excepto por una cosa. Las paredes estaban marcadas con símbolos extraños, como si alguien los hubiera grabado con un objeto afilado. No reconocíamos los patrones, pero tenían algo orgánico, como si se movieran ligeramente al mirarlos demasiado tiempo. Llegamos al centro de mando, y Víctor logró acceder a los registros de video. Lo que vimos nos dejó sin palabras. En las primeras grabaciones, los científicos trabajaban normalmente, realizando experimentos y recolectando muestras del subsuelo. Pero luego, algo cambió. En uno de los videos, se veía a un geólogo perforando en un área cercana a la base. De repente, la broca se atascó, y una sustancia negra comenzó a brotar del suelo. Al principio parecía algún tipo de líquido,
pero luego se movió como si tuviera vida propia, envolviendo la herramienta y extendiéndose hacia él. La transmisión se cortó abruptamente. En las grabaciones posteriores, los científicos estaban visiblemente alterados. Hablaban de ruidos provenientes del subsuelo y de sombras que se movían por los pasillos. Algunos decían que sentían que los observaban, incluso cuando estaban solos. La última grabación mostraba al equipo reunido en el centro de mando, discutiendo sobre cómo abandonar la base. De repente, las luces parpadearon, y el video terminó con un grito desgarrador. Decidimos dividirnos para buscar pistas. Morgan y Samira revisaron los laboratorios, mientras Víctor, Daniel y yo explorábamos el subsuelo, donde se encontraba la perforación. Al descender, la temperatura bajó aún más, y las sombras parecían más profundas, como si la luz de nuestras linternas fuera absorbida por la oscuridad. Llegamos al lugar de la excavación, y lo que vimos no tenía sentido. El suelo estaba cubierto por una sustancia negra que parecía moverse lentamente, como si estuviera respirando. Víctor intentó tomar una muestra, pero cuando la tocó con su herramienta, un zumbido agudo resonó en la sala. Fue entonces cuando lo vimos. Una figura alta, delgada, con extremidades alargadas y ojos que brillaban como brasas. No era humano. Su cuerpo parecía formado por la misma sustancia negra del suelo, y su presencia llenaba la sala con un terror indescriptible. Corrimos hacia la superficie, pero el ser nos siguió. Podíamos escucharlo moviéndose detrás de nosotros, emitiendo un sonido gutural que resonaba en nuestras mentes. Cuando finalmente llegamos al centro de mando, encontramos a Morgan y Samira, pero sus expresiones nos dijeron que habían visto algo similar. Las luces comenzaron a parpadear, y el zumbido se intensificó. Decidimos evacuar. Corrimos hacia la nave, pero al mirar atrás, vimos que no era solo uno. Había varias figuras emergiendo de la base, moviéndose lentamente pero con una intención clara: detenernos. Entramos a la nave y despegamos justo a tiempo, dejando atrás la base y esas criaturas. Mientras nos alejábamos, miré por la ventana hacia la superficie lunar. Allí, en la oscuridad, vi cómo las criaturas se reunían alrededor de la base, mirando hacia nuestra nave. No intentaron seguirnos. Parecía que estaban protegiendo algo que no querían que los humanos descubrieran. Cuando regresamos a la Tierra, fuimos interrogados durante semanas. Nos dijeron que no podíamos hablar de lo que habíamos visto, que sería clasificado como un accidente técnico. Pero sé lo que vi, y sé que no estábamos preparados para lo que encontramos. Esa base fue abandonada oficialmente, pero cada vez que miro la luna, no puedo evitar pensar en esas criaturas, esperando en las sombras, protegiendo su territorio. Si llegaste hasta aquí, comenta Luna. Continuamos. Los visitantes del desierto. Mi nombre es Javier, y lo que voy a contar ocurrió hace 5 años durante un viaje de campamento en el desierto de Nevada. Aún no logro explicarlo, pero sé que lo que viví esa noche no fue una alucinación. Algo real nos acechó, algo que no pertenece a este mundo. Todo comenzó como un viaje común con amigos. Éramos 5, yo, mi mejor amigo Diego, su novia Clara, y una pareja más, Sofía y Miguel. Todos estábamos emocionados por pasar un fin de semana lejos de la ciudad, desconectados de la tecnología y rodeados por la inmensidad del desierto. Llevamos suficiente comida, agua y todo lo necesario para acampar. Incluso Diego había traído un telescopio para observar las estrellas. Llegamos al lugar en la tarde. Era perfecto, un espacio plano rodeado de formaciones rocosas y sin señales de otros campistas. El cielo comenzaba a teñirse de naranja mientras armábamos las tiendas y preparábamos una pequeña fogata. La tranquilidad del desierto era reconfortante,
pero también tenía algo intimidante, como si todo el espacio vacío nos estuviera observando. La primera señal de que algo extraño estaba ocurriendo llegó justo después de la puesta del sol. Mientras Diego ajustaba el telescopio, Clara notó una luz en el cielo. Al principio, pensamos que era un satélite o un avión, pero la luz era demasiado brillante y se movía de manera errática. Subía y bajaba, cambiando de dirección rápidamente, algo imposible para cualquier aeronave conocida. «Debe ser un dron», dijo Miguel, tratando de calmar los nervios de Clara. Pero yo sabía que ningún dron se movía de esa manera, y menos en un lugar tan remoto. La luz desapareció después de unos minutos, y aunque todos intentamos ignorarla, el ambiente ya no era el mismo. Sentíamos una tensión en el aire, como si algo estuviera por suceder. Cerca de la medianoche, mientras charlábamos alrededor de la fogata, el zumbido comenzó. Al principio era bajo, casi imperceptible, pero fue aumentando hasta que todos lo escuchamos. Venía de todas partes y de ninguna a la vez, como si el aire mismo vibrara. Apagamos nuestras linternas y tratamos de localizar el origen del sonido, pero el desierto estaba completamente oscuro. De repente, Clara gritó. Miramos en la dirección que señalaba, y allí estaba, una figura delgada, alta, apenas visible bajo la luz de la luna, de pie sobre una roca cercana. Su silueta no era humana. Tenía extremidades largas y delgadas, y su cabeza era desproporcionadamente grande. Nos observaba, inmóvil, como si estuviera estudiándonos. «Es solo una sombra», dijo Diego, intentando convencerse, pero sabíamos que no lo era. La figura se movió, de una forma casi fluida, como si deslizara en lugar de caminar. Antes de que pudiéramos reaccionar, desapareció detrás de las rocas. El zumbido aumentó de nuevo, y esta vez vimos más luces en el cielo. Eran 3, moviéndose en sincronía, girando en círculos sobre nuestro campamento. La fogata comenzó a parpadear, como si la luz fuera absorbida por algo invisible. Fue entonces cuando decidimos que debíamos irnos. Rápidamente recogimos nuestras cosas y corrimos hacia el auto. Mientras lo hacíamos, sentimos algo detrás de nosotros. No eran pasos, sino un movimiento sutil, casi como si el aire se desplazara. No me atreví a mirar atrás, pero podía sentirlo. Algo nos estaba siguiendo. Cuando finalmente llegamos al auto, Miguel intentó encender el motor, pero no respondía. «Vamos, vamos», gritaba Diego, mientras Miguel giraba la llave una y otra vez. Finalmente, el auto arrancó, y salimos de allí a toda velocidad. El camino de regreso fue un infierno. Las luces del cielo nos siguieron durante kilómetros, a veces acercándose tanto que podíamos ver su forma. No eran simples esferas de luz. Tenían una estructura metálica, casi líquida, que cambiaba de forma constantemente. El zumbido era ensordecedor, y la tensión en el auto era insoportable. Cuando finalmente llegamos a la carretera principal, las luces se detuvieron. Nos estacionamos para recuperar el aliento, pero el silencio del desierto ahora era más aterrador que el ruido. Fue entonces cuando notamos que Clara no estaba con nosotros. Nadie entendía cómo había desaparecido. Estaba con nosotros en el campamento, y recordábamos haberla visto subir al auto. Pero no estaba allí, y ningún mensaje de radio ni búsqueda posterior pudo encontrarla. La última vez que la vimos fue cuando señaló la figura sobre la roca. Desde ese día, nada volvió a ser igual. Diego abandonó la ciudad y se mudó al norte, evitando cualquier conversación sobre esa noche. Sofía y Miguel terminaron su relación poco después, incapaces de soportar los recuerdos. Y yo sigo buscándola. Cada vez que escucho un zumbido o veo una luz extraña en el cielo, no puedo evitar pensar en Clara y en lo que sea que nos encontró esa noche en el desierto.
Si llegaste hasta aquí, comenta desierto, para saber que terminaste de ver el video. Si te han gustado estas historias y quieres sumergirte en más relatos escalofriantes, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera, serás el primero en enterarte de nuestros próximos videos llenos de misterio y terror. Gracias por acompañarnos en esta aventura y nos vemos en la próxima historia.